Hola, soy Infolans. Vamos a seguir con los fundamentos del Unity y acabamos con las opciones del terreno. En esta opción de aquí, que sería para introducir algunos detalles como hierbas y rocas y demás. Bien, deciros que con las opciones que yo he instalado anteriormente no había rocas, pero sí podemos obtener gran cantidad de elementos de la página web de Unity, concretamente de la opción de Support, el menú Support, Recursos, Resource, y aquí tendríamos Terrain Assets, donde vamos a tener pues texturas, vamos a tener pinceles, vamos a tener árboles, tipos de hierba, y esto se instalaría bajándose este paquete de aquí. Una vez bajado en Unity, iríamos a la opción Menú Assets, Import Packages y Custom Packages y lo buscaríamos. Una vez importado, en la librería de nuestro proyecto automáticamente lo copia a la carpeta del proyecto que nosotros tenemos abierto. Tendríamos una nueva carpeta que se llama Terrain Assets, donde vamos a tener pues lo que os dije antes: rocas, hierba, algunos pinceles y cosas que podríamos utilizar. Bien, recordaros las teclas que teníamos. Con botón derecho entrábamos en un modo de vuelo, como si pudiéramos explorar el terreno, y vamos a tener también, eso no os lo dije, sin embargo sí que os lo dije con la rueda del ratón pulsada mantenida, hacíamos una especie de pan, pero también tendríamos de forma más cómoda las teclas Q y E para subir y bajar, y recordáis el zoom para poder navegar de forma fácil por nuestro terreno. Vamos a tener también la A y la D para desplazarnos, y con la tecla Shift pulsada el movimiento es más fluido, con lo cual a través de estas teclas podremos navegar de forma fácil por nuestro nivel para poder editar y colocar cosas. Bien, vamos a ver una serie de cosas. Concretamente, no os dije cómo borrar los elementos que nosotros vamos colocando, y observar también un pequeño detalle. Mirar cómo parece como si la hierba se borrase a la vista. Esas son unas configuraciones que nosotros vamos a poder editar para que nuestro sistema consuma más o menos recursos dependiendo de la velocidad que tiene nuestro procesador y los recursos con los que contamos en la máquina nuestra. Bien, vamos a mirar que aquí no aparece nada porque no tenemos nada seleccionado. Simplemente hacemos un clic en cualquier parte del terreno y automáticamente nos aparecen las opciones que vamos a ver. Iríamos a este apartado, que sería el apartado donde nosotros colocaríamos hierba y rocas y demás, y vamos, como os dije, vamos a borrar cosas. Vamos a borrar parte de esta hierba. ¿Cómo se borraría? Pues de forma muy simple. Tenemos la hierba seleccionada ahí, tecla Shift, y pasaríamos otra vez el pincel y mirar cómo si se borra, con lo cual podríamos eliminar cosas que no queremos o que se han colocado mal. Para borrar árboles, evidentemente tendremos que ir al apartado de árbol y tocaríamos el árbol que no quisiéramos con la tecla Shift y automáticamente se borraría también. Bien, volvemos al apartado de detalles y fijaros en una cuestión, porque cuando en el anterior tutorial he dibujado la hierba parecía demasiado densa. Observar cómo es demasiado densa,
con lo cual esto va a depender evidentemente del tamaño del pincel, con lo cual no os recomiendo que coloquéis la hierba como lo he colocado en un anterior tutorial, porque en un nivel algo grande esto empieza a consumir recursos, con lo cual muchísimo cuidado con eso. Si colocamos un pincel pequeñito y configuramos algo la fuerza del pincel, podremos ir colocando la hierba en los sitios que creamos convenientes sin que aparezca grandes cantidades. Bien, vamos a colocar ahora sí, vamos a colocar rocas. Evidentemente a nosotros nadie nos quita que cojamos nuestros recursos, los que queramos, y sin tener que dibujarlos, arrastrándolos directamente a la escena. Por ejemplo, podremos ir a la carpeta Terrain Assets, buscamos las rocas. Aquí tendremos el Rock Mesh, que sería en este caso la malla de la roca. Cuidado con los materiales, ya veremos cómo se importan cosas de... concretamente vamos a utilizar el 3D Studio Max para hacer cosas con texturas e importarlas a nuestro proyecto. Pero ahora comprobar, que sea Roca Mesh, y lo que hacemos es arrastramos y vemos cómo aparece la silueta, soltamos y así podemos colocar también elementos como nosotros queramos y evidentemente escalarlos, moverlos, rotarlos. Veis que también en todo GameObject siempre aparece el componente Transport de forma predeterminada, con lo cual aquí vamos a tener pues una posición, una rotación y una escala en cada uno de los tres ejes, la X, la Y y la Z. Vamos a escalar nuestra roca utilizando esas medidas, por tanto vamos a 2 en cada lado y evidentemente escalamos al doble del tamaño original que tendríamos. También evidentemente podemos rotarla y podemos posicionarla en una ubicación determinada. Bien, vamos a utilizar el botón de detalle, recordar, Edit Details, añadir malla detalle y iríamos a ese botoncito de ahí y buscaríamos. Fijaros que aquí aparece una ventanita con una lupa. Ahí eso nos serviría para filtrar de acuerdo al nombre. Si colocamos por ejemplo Rock, veis que aquí aparece Rock Mesh. Doble clic, sumamos y ya lo tenemos, añadimos, perdón, y ya lo tenemos como nuestro pincel, con lo cual ahora podríamos recordar, porque si tenemos un pincel demasiado grande, observar qué es lo que ocurre. Todo esto que veis ahí son rocas, con lo cual mucho cuidado, que se condensaría demasiado y evidentemente no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos colocar rocas sin condensar demasiado en nuestro terreno, con lo cual colocamos pues una medida más o menos de nuestro pincel y vamos a colocar, si colocamos de tamaño de pincel 1, colocaría una sola roca y podríamos ir arrastrando. Bien, ahí tendríamos los detalles. Para poder configurarlo tendríamos que Edit Details, Edit, y aquí tendríamos algunas opciones. Concretamente lo que tendríamos sería el nombre del detalle que estamos incluyendo, en este caso Rock Mesh, una opción para configurar variación en la forma, una opción de anchura y altura aleatorias, con lo cual podríamos hacer que las rocas variaran en anchura y altura, un color, en este caso sería para cuando el propio color de la hierba, y la hierba en este caso seca, o sea sería un color diferente para la hierba seca, en este caso por ejemplo, y un render mode. El render mode habría dos, en este caso el Vertex Leaks y el Grax, y el Vertex Leaks estaría
más adecuado para, en este caso, detalles como rocas, con lo cual veis cómo ha habido una cierta variación en el renderizado de la roca. Esta última opción era lo que yo estaba comentando. Correctamente tendríamos una base de terreno en la cual configuramos propiedades de nuestro terreno y podremos en este caso decirle que se arrojen sombras sobre el terreno, los detalles de árboles y objetos de detalle como rocas y demás, y las configuraciones del viento. Luego, cuando hagamos una vista previa dentro de un ratín, vais a ver cómo hay opciones como la hierba que contemplan un movimiento de acuerdo al viento, con lo cual aquí configuramos esas opciones. Si os fijáis, aquí aparecen trozos de hierba, también aparecen las rocas que hemos puesto antes y la roca esta instanciada, pero por aquí que hay hierba no aparece. Veis que ahora sí, a medida que vamos rotando. Eso tiene que ver con el detalle de la instancia. Si yo lo aumento, observar cómo sí ahora aparece. Evidentemente, cuanto más detalle más se está renderizando, más recursos consume nuestro sistema. Esto vendría a ser una densidad de detalle. Observar que si yo lo disminuyo, las opciones que son demasiado densas se van convirtiendo a menos e incluso hasta desaparecen, evidentemente. Con lo cual esto también lo podremos configurar. Y algunas opciones más que no me voy a entretener en todas ellas. Las volveremos a remarcar y haremos cosas puntuales sobre algunos temas específicos del Unity. Bien, si os fijáis aquí, teníamos una cámara principal, recordar, y no teníamos un First Person Controller. ¿Para qué será el First Person Controller? Pues viene a ser un prefab en el cual ya viene incorporado una cámara y en los scripts necesarios para poder navegar por nuestro nivel, como si de una primera persona se tratase. ¿Cómo se colocaría esto? Tendríamos que ir a Standard Asset, Character Controller y colocaríamos un First Person Controller. Veis que aquí ya está incluido, ya lo tengo incluido, es este de aquí. Es igual que una cámara, con un componente cámara incorporado, y repito los scripts para poder navegar. Encontraría, evidentemente, lo primero que hace es encontrar como colisión nuestro terreno, si no caería en el vacío. Mirar cómo el terreno incorpora un Terrain Collider para que para que el movimiento se pueda permitir, evidentemente. Deciros que evidentemente la cámara principal ya carece de funcionalidad en cuanto tengamos incorporado un First Person Controller, sin embargo aparece de forma automática, porque yo lo había eliminado, creo recordar. Con lo cual, bueno, para eliminarlo simplemente seleccionamos ahí y suprimimos. ¿Cómo probamos el First Person Controller? Pues simplemente lo colocamos donde queremos partir. En este caso, bueno, partimos de ahí, da igual. Y automáticamente colocarlo bien, que esté sobre el terreno, para que cuando caiga detecte esa colisión. Y recordar ese botoncito de ahí, entramos en Game Mode y veis que ahora podremos navegar como si de un juego se tratase, y aquí las teclas son las teclas de uso. En esta vista son la W, la S para retroceder, la A para un lateral izquierdo y la D para un lateral derecho, y también tendríamos la barra espaciadora para saltar y el ratón para controlar la vista. Bien, volvemos otra vez al modo de edición y para ir acabando observar que este terreno carece de cielo. Aparece una opción predeterminada que es el fondo de nuestro editor. Por tanto vamos a incorporarle un skybox, que es lo que se llama el cielo. Para incorporar un skybox, bueno, tendríamos que verlo en Standard Access. Nos iríamos a Skyboxes y aquí aparecen varios. Ciertamente yo voy a colocar el Sunny 1 Skybox. Observar que el Skybox son
6 texturas colocadas de alguna forma. Evidentemente se pueden hacer skybox a través de programas como 3D Studio Max, Maya y algunos más, Blender y todos esos. Los haremos, pero ahora vamos a incorporar uno de estos para ver cómo aparece. Para incorporarlo tendríamos que irnos a barra de menús Edit, Render Settings, y veis que aparece aquí concretamente Skybox Material, y tendríamos que cogernos uno de estos y arrastrarlo, lo soltamos y ya veis que aparece ese cielo. Vamos a comprobarlo. Veis que de forma muy sencilla hemos incorporado un cielo, y observar que no tenemos incorporado luces. Esto es un fallo grande, porque en partida siempre se coloca una luz, sea direccional o sea lo que sea, para que se calculen los line maps y todo eso. Volviendo a la escena, ¿cómo incorporamos una luz? Podremos hacerlo por Game Object, Create Other, y en este caso incorporamos una luz direccional. Observar que ahora sí aparecen sombras y eso todo. Ya veremos también cómo hacemos un mapeado de luces, un line mapping. Tenemos direccional. Vamos a hacerle una rotación y lo movemos un poquitillo hacia afuera. Y veremos que aquí aparecen una serie de controles. Concretamente, por ejemplo, la intensidad. Lo que haríamos sería variar la cantidad de luz que aparece sobre nuestro escenario. Y ya iremos viendo más cosas. Esto es todo por este tutorial, si no es que se hacen muy largos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente.